Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para comenzar, si nos puede comentar un poquito por qué y para qué los seres humanos necesitamos tener una pareja. Bueno, mira, de inicio, todos los organismos requieren de dos aspectos para sobrevivir. Por una parte, se tienen que reproducir y por otra parte, pues tienen que sobrevivir. Tienen que enfrentar un medio ambiente y salir airosos de ese proceso. En el caso particular de los seres humanos, podemos añadir algunos aspectos adicionales, ya que pues nuestro proceso de gestación y de desarrollo son lentos. De hecho, pues la pregunta que pudiéramos hacer es, ¿qué podría hacer un bebé si lo dejáramos simplemente solo? ¿Sobreviviría? Parece que no. Y entonces necesita la protección de alguien. En ese sentido, somos seres básicamente sociales. Requerimos de otros seres humanos para poder sobrevivir. Entonces, las dos necesidades básicas que vamos a encontrar en el ser humano de principio, desde esta perspectiva evolutiva, sería la reproducción y la protección. Ahora, ¿cómo se logra que un organismo realice estas tareas, estas actividades? Pues en el caso de la reproducción, pues lo que necesitamos es que estas personas, estos individuos, puedan tener relaciones sexuales. ¿Y qué llevaría a que tuvieran estas relaciones? Pues básicamente lo que se construyó a través del tiempo es la pasión y el deseo. Entonces lo que sucede es que cuando vemos un estímulo que nos parece agradable, es que nuestro cerebro empieza a producir una gran cantidad de neurotransmisores, básicamente dopamina, endorfinas y oxitocina, y esto produce una sensación de euforia y alegría. Entonces cuando vemos ese estímulo, la respuesta inmediata que viene a través de la evolución es la actividad sexual que lleva a la reproducción. Pero una vez que los seres humanos tuvimos la posibilidad de sobrevivir etapas largas de nuestra historia, viene una segunda etapa que podríamos decir es una evolución cultural. La capacidad de lenguaje, la capacidad de transmitir información de una generación a otra, pues hace que la pasión y el deseo se puedan vincular a múltiples actividades. Una persona puede sentir pasión al escribir un libro, puede sentir pasión al salir a correr, andar en bicicleta, al salir con una pareja o también al tener relaciones sexuales. Entonces la pasión y el deseo están ahí, pero ya no están vinculadas a un estímulo en particular. Entonces la reproducción, la pasión y el deseo que iniciaron juntas, de repente se separan. Entonces ahora pues lo que vamos a tener son seres humanos que van a buscar a alguien con quien sentir pasión y deseo, no necesariamente para reproducirse. De hecho, hay un estudio muy interesante realizado por David Buss en Estados Unidos. Les preguntó a mujeres en Estados Unidos cuáles eran las razones por las que tenían relaciones sexuales. Y encontró más de 500 razones. Una de las últimas era la reproducción. Entonces, lo que vamos viendo es que tenemos este primer paso, pasión, deseo, neurotransmisores como dopamina que nos llevan a este proceso de actividad. Después tenemos la parte de la protección. Y en términos de la protección, lo que tenemos es un sistema de apego que permite que los que somos adultos tengamos la competencia, la capacidad y necesidad de regresar a aquellos y aquellas que necesitan apoyo y ayuda para dárselos. Les podemos preguntar, ¿cuántos de ustedes saldrían en una cita romántica con una persona que la noche anterior les gritó toda la noche y además los vomitó? No, bueno. Los abuelos y los papás regresamos consistentemente a ese estímulo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de apego que lo que hace es buscar y proveer protección. Entonces tenemos estas dos necesidades fundamentales, la reproducción, la protección, que a través de la evolución, en el caso de los seres humanos, se han derivado en pasión, deseo, protección, apego. Entonces, esa es la razón por la cual buscamos a alguien más. ¿Sí? Ese es de inicio. Ahora, una característica adicional es que nuestro cerebro tiende a recoger información de una manera muy particular.
Lo que hace nuestro cerebro es que recoge la información y trata de hacer asociaciones entre la información. Entonces, cuando nosotros vamos a un switch en la pared y le damos un clic, se prende la luz. Si le damos un clic hacia abajo, se apaga la luz. Nosotros aprendemos que hay una asociación entre nuestro acto y lo que va a suceder. Y nuestro cerebro busca estas asociaciones de manera consistente. Una vez que tenemos a nuestro cerebro haciendo esto, lo que trata de hacer es buscar información que es accesible. Lo más accesible es lo que nosotros pensamos que es real. Y entonces vamos construyendo lo que nosotros creemos que es objetividad de cómo se dan las cosas. En realidad, lo que hacemos es recogemos información de nuestro medio ambiente y con eso llegamos a una conclusión. Parte de nuestra experiencia, parte en lo que otros nos dijeron que iba a suceder. Entonces aparecen normas, aparecen creencias, aparecen valores, aparecen hábitos que nos indican cuál es el comportamiento apropiado ante un estímulo. Eso lo podemos hacer en este proceso muy lento de socialización, en donde vamos interactuando con los pequeños y las pequeñas y van creciendo y van aprendiendo cuáles son las reglas de las relaciones. Y este proceso es lento. En el pasado hay un escrito que hizo mi papá hace muchos años, describiendo lo que a él le había sucedido en 1935, en el cual se fue a sentar a un parque y a observar el comportamiento de apareamiento en ese entonces. Y lo que describe es que había mujeres que caminaban en una dirección y hombres que caminaban en otra dirección los domingos y se encontraban y se veían. Y después de muchas semanas, a lo mejor sonreían. Y mucho tiempo después, a lo mejor iban y pedían permiso para poder salir con otra persona. ¿De dónde salió esta información? Son las normas y reglas culturales de cómo pensamos que deben de ser las cosas. Entonces, tenemos por una parte universales de cómo el comportamiento se da en general y aspectos culturales. Y en ese sentido hay una característica muy particular de la cultura mexicana. Nosotros tendemos a darle mucho más importancia a los afectos y a las emociones que al contenido de la información. Y entonces ahora, pues eso nos podría llevar a, ya podría entender el proceso. Y ahí vamos a nuestra siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo procesamos justamente esta información, ¿no? Todo esto que comentabas sobre la relación y qué impacto puede tener sobre las conductas, ¿no? O sea, las inseguridades, la privacidad, ¿no? Ciertos conceptos que están ligados justamente a esta nueva modalidad de entablar una relación, ¿no? Muy bien. Pues entonces vamos a tomar la información que recogimos a través de nuestras vidas, las experiencias, más lo que nos fueron diciendo, para tratar de conformar una relación en este proceso lento. ¿Cuánto tiempo puede tomar a un joven o una joven tener el valor para pues, aventarse al ruedo y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Te quiero. Con la posibilidad de que el otro diga, gracias. O, pues yo no. O yo también. Y entonces, pues esta es una situación de mucha incertidumbre. Y estamos en una etapa en la cual, pues, es la primera vez que estamos haciendo esto. En muchos casos, estos dos organismos nunca habían interactuado entre sí. Y de repente, a los 15, 16 años, piensan que la otra persona es la persona más maravillosa que existe en el mundo y que quieren, de acuerdo a las reglas, formar una relación que va a durar el resto de la existencia en felicidad y alegría. Entonces, pues es una alta presión para este proceso que debe darse con muchos tropiezos, con muchas situaciones complejas. Y de repente tenemos un artefacto a través del cual la gente puede poner, cuando yo pongo una frase, una palomita, un corazoncito. ¿Y qué significan? ¿Qué quiere decir cuando yo pongo una fotografía y alguien me pone un corazoncito? Que te gusta. ¿Que la foto es muy buena? ¿O que realmente le parezco atractivo? ¿O que quiere empezar una relación?
Y además de esto, pues tenemos a 100, 200 personas, 300, que nos están poniendo toda esta información. Entonces, de repente yo estoy recibiendo una gran cantidad de información que me cuesta trabajo procesar, porque además en nuestra cultura me cuesta trabajo separar el contenido y la persona. Y entonces pienso que el contenido, lo que dice la frase, no es tan importante, lo importante es la persona que me lo dijo. Y entonces le asigno, le atribuyo toda una serie de aspectos que a lo mejor no están ahí, se vuelve muy subjetivo. Adicional a esto, lo que hemos encontrado en varios estudios es que el pasar mucho tiempo en las redes sociales tiene efectos negativos. Reduce la capacidad de control de las personas, lleva a enojo y ansiedad cuando se deja de estar dentro de la red, lleva a una búsqueda constante de retroalimentación positiva. El número de palomitas es lo que me va a hacer que yo sea una persona valiosa o no valiosa. Está vinculado a situaciones de depresión. Hay mucho más ciberacoso y situaciones de violencia, robo de identidad, etcétera, en todos estos espacios. ¿Cuándo me preparé para todo este proceso? ¿En qué momento yo aprendí que esto era lo apropiado o no era lo apropiado? ¿Cómo poder defenderme de información para la cual yo no estoy preparado? Y entonces sucede algo maravilloso. Cuando nosotros entramos a las redes, pues ¿qué es lo que la gente está buscando en estos diferentes sitios como el Tinder y algunos otros lugares? Está buscando una pareja. ¿Qué es lo que las parejas que están ahí me ofrecen? Lo que nosotros encontramos es que lo que ofrecen es, en primera instancia, honestidad. ¿Y qué es lo que piden en primera instancia? Honestidad. Muy extraño, ¿no? Yo lo que puedo ofrecer, a lo mejor sé bailar, sé patinar, y eso es lo que yo le podría ofrecer a alguien para que yo fuera. Pero entonces, ¿por qué la gente está pidiendo honestidad y está ofreciendo honestidad? A lo mejor porque no es un medio honesto. ¿Sí? Si yo me presento tal y como soy, pues a lo mejor no tengo tantos likes, tantos corazoncitos. Si yo indico cuáles son mis verdaderas intenciones, pues entonces a lo mejor no encuentro una respuesta adecuada. Y entonces se vuelve importante la situación de la accesibilidad. Nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando nosotros vemos algo de manera consistente, pensamos que eso es realidad, que eso es verdad. De hecho, es una de las problemáticas que nos ha llevado a la polarización. La gente encuentra información que es congruente con lo que ellos buscan muchas veces, y el algoritmo lo que hace es que cada vez que ustedes buscan algo y encuentran ese algo que andaban buscando, les va a llegar 10 veces más cantidad de información de eso mismo, lo cual nos lleva a la certeza de que esto es verdad. Entonces, cuando yo entro a estos espacios, pues me estoy haciendo bastante vulnerable a que la información que esté recibiendo no sea la adecuada. ¿Y quiénes son las personas que pasan más tiempo en estos espacios? Los adolescentes. Hemos encontrado que pasan hasta 7, 9 horas en redes sociales diarias. Y entonces, doctor, dígame, si pasan tanto tiempo en redes sociales, ¿no? Y cada vez también la presión por las fotos, ¿no? Las imágenes, todo eso es mucha. ¿Cómo se están construyendo estas relaciones? Y si es posible tener una relación, ¿no? A través de redes sociales. No, se pueden tener relaciones. La cuestión es la calidad que pueden producir estas relaciones y las implicaciones que pueden tener. Una de las cosas que encontramos de manera consistente es que una de las emociones que se producen en las redes de manera bastante permanente son los celos. Entonces, ahora que me pongan un corazoncito, pues a lo mejor era para mí, pero alguien más lo vio, porque estamos expuestos a toda la gente que está en el medio. Y entonces eso lo que estamos encontrando es que produce mayor cantidad de celotipia. O sea, es una fuente adicional para la creación de celos. Ahora, ¿por qué aparecen los celos? Pues en el campo de la vida cotidiana aparecen como una forma de protección de la relación de la pareja. De hecho, los psicólogos evolutivos piensan que efectivamente los celos son una característica innata a
los seres humanos y es la manera en la cual yo puedo asegurarme de que otros predadores no lleguen a mi pareja. Pero también sabemos que las reacciones de celos, que pueden ser enojo, pueden ser tristeza, pueden ser depresión, pues no son positivos para la relación. De hecho, las cosas que más afectan a la relación es cuando la gente es enojona y cuando es depresiva. Esas dos emociones son fatales para las relaciones, para la calidad de las relaciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer para disminuir esto? Pues se pueden crear leyes. ¿Cómo así, doctor? Controles. Okay. Entonces, pues tenemos a las diferentes plataformas teniendo grandes batallas con los gobiernos para poder mantenerse abiertas de la manera. Se les están poniendo ciertas restricciones de algunas de las cosas que se pueden poner. Se puede en algunas de estas plataformas restringir la cantidad de información. Tú puedes poner la cantidad de amigos que pueden ver tu información, quiénes la pueden ver, quiénes no. Pero eso requiere de un proceso de aprendizaje para el cual, pues a lo mejor es tarde cuando llegas a darlo. ¿Cuál es una buena manera de tranquilizar a mi nieto de 3, 4, 5 años? Le doy el celular. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una comida agradable porque estamos en el restaurante y el chamaco está viendo el celular. ¿Desde qué edad? Un día venía en un vuelo de Madrid y se subió una niñita como de 3 años y le dieron su iPad y se aventó las 11 horas del vuelo tranquilita, no dio lata, se portó muy bien. Uno diría, pues qué buena, qué bien comportada es esta niña. Entonces estamos empezando pues muy temprano y entre otras cosas, una de las cosas que va a disminuir es la posibilidad de aprender a conformar una relación que sea más funcional. ¿Sí? Los estilos de apego que se pueden desarrollar con un iPad son diferentes que los que se pueden desarrollar con un adulto. Para empezar, el iPad me contesta inmediatamente. ¿Sí? Es constante y rápido. Y entonces yo me acostumbro a que la información me la deben dar inmediatamente. Entonces, cuando yo quiero algo, el iPad me da inmediatamente una respuesta. Y es positiva. Entonces, yo estoy acostumbrado a que tengo que recibir reforzamientos constantes para sentirme tranquilo y a gusto. Entonces, pues, en realidad, pues, ese es uno de los casos en los cuales podríamos decir que, desafortunadamente, las ciencias naturales y físicas avanzaron mucho más rápido que las humanidades y las ciencias sociales. Y doctor, ahora que hablabas, ya has tocado un poco como estas desventajas, pero ¿existen ventajas de tener una relación a través de redes sociales? Si tú eres una persona que no tuvo posibilidades de desarrollarse teniendo con quién interactuar, pues es una posibilidad de entrar en contacto con otras personas. Entonces, las redes sociales te dan esa posibilidad. De hecho, si tú tienes una muy buena relación con alguien y de repente esa persona va a estar lejos, es una manera de mantenerse en contacto con esa persona con la cual ya estableciste una relación constructiva. La posibilidad de encontrar a personas de tu pasado es otra forma adecuada de las redes sociales. Entonces, el secreto sería en el uso apropiado y en la cantidad de tiempo apropiado dentro de las redes. Eso es lo que tendrías que aprender a controlar. Entonces, como papás, abuelos, tíos, etcétera, lo que tendríamos que hacer es tener reglas muy claras del uso desde pequeños. Entonces, se puede usar en ciertos momentos durante tanto tiempo y hay ciertas cosas y hay que tener la supervisión. ¿Sí? Una de las problemáticas de todos los tipos de informática es que no hay supervisión. Nada más para darles un ejemplo de la importancia que se puede tener. Hace muchos años, me imagino que a algunos de ustedes les tocó, existía un programa que se llamaba Plaza Sésamo. Bueno, Plaza Sésamo en inglés se llamaba Sesame Street. Y había un señor que se llamaba Big Bird
y pues no sonaba bien en español y entonces cambiaron y hicieron un nuevo elemento que se llamaba Abelardo. ¿Sí? Y en vez de llamarse Sesame Street, que es la calle Sésame, aquí la plaza es más importante. Entonces hubo una adaptación de ese programa para la cultura. Y se hizo una investigación para ver qué tan efectivo era el programa para que los niños pudieran aprender los diferentes aspectos que les enseñan. Por ejemplo, hay una cosa que se llama independencia de campo, que quiere decir que yo me puedo dar cuenta de que hay fondo y figura en las cosas, versus dependencia de campo donde veo todo junto. Si veo todo junto, eso quiere decir que pues, soy muy bueno para la historia, pero muy malo para las matemáticas. Okay. Porque las matemáticas tienen diferentes componentes. Se hizo el estudio con niños mexicanos de guarderías públicas, y lo que se encontró fue que los niños y niñas que habían visto el programa aprendían todos estos diferentes aspectos de desarrollo cognitivo y desarrollo intelectual, pero solo lo hacían si veían el programa con un adulto. Mientras que en Estados Unidos los niños ven el programa y aprenden directamente del programa. Entonces, para nosotros el proceso de aprendizaje es diferente. Eso quiere decir que tenemos que pasar mucha más cantidad de tiempo en supervisión de nuestros niños, porque culturalmente nuestros niños requieren de un aspecto social de interacción con alguien más para darle sentido a la información que están recibiendo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es asegurarnos de que cuando los niños están interactuando con este medio, lo hagan bajo la supervisión de alguien que los pueda guiar de cuál es la información que puede ser útil, cuál es la que no debe, para que aprendan un proceso de crítica de qué es la información que puede ser adecuada o no para ellos. Buenísimo, doctor. ¿Y somos las mismas personas dentro y fuera de las redes sociales? No. En las redes sociales yo soy inmensamente honesto. Créeme, de veras. No le creo. En la realidad, pues, hay mucha mayor información. ¿Sí? Cuando tú estás interactuando con una persona, hay información del tono de voz, hay información de las gesticulaciones que se puedan hacer, hay información de la postura del cuerpo, hay información de la repetición de esa conducta a través de diferentes situaciones. Entonces ahí puedes identificar si realmente soy honesto o no. Si me ves en el mismo lugar, pues vas a llegar a la conclusión de que soy una persona de un cierto tipo. Mis estudiantes piensan que yo hablo mucho. Mi esposa piensa que hablo poco. Entonces, hay diferencias en el lugar. Y entonces, si siempre me ves en el mismo lugar, pues entonces llegas a la conclusión, creas un estereotipo, un prototipo de la persona. Y una vez que creamos eso, pues tratamos de encajonar a la persona en ese lugar. Entonces, esperamos que la gente se comporte de la misma manera. Si yo pienso que un amigo es simpático, pues cuando lo veo venir, siempre le sonrío y él me sonríe. Pero si un día no me sonríe, le digo, algo te pasa, tú no eres así. Y entonces sonrío y le digo, ahí estás, yo sabía que tú eras simpático. Entonces, la información que recibimos pues es solamente de la información que nos quieren ofrecer, que está pues, permeada por una gran deseabilidad social. Y comentábamos hace rato que los jóvenes, ¿no?, son los que más tienden, ¿no?, a establecer relaciones de pareja a través de redes sociales, y son justamente ellos también los más vulnerables a las redes sociales. ¿Qué estrategias o qué consejos tú nos puedes dar, ¿no?, para tener una mejor relación, que ellos puedan tener una relación y que se sientan más seguros? Bueno, el concepto de apego creo que puede dar un ejemplo de lo que sucede. Llegamos a la conclusión de que necesitamos todos alguna forma de apego. Y se deriva de la interacción que tienen los cuidadores principales con los pequeños. Si todos tenemos además pues, ciertas características, tenemos un temperamento. Algunos somos más irritables que otros. Algunos nos ponen talco y talco y talco y seguimos rosados. A otros dicen, este es un niño, una niña feliz. Siempre está sonriente, siempre está contento. Entonces tenemos un temperamento, esa es nuestra característica inicial. Y después ese temperamento interactúa con un cuidador. Si yo soy irritable y el cuidador es pues, alguien que se
ansioso, preocupado, y lo que sucede es que pues, después de un rato de que yo estoy llore y llore y llore, me deja ahí. ¿Qué aprendí? Pues que cuando yo necesito a alguien, no están ahí. Y después cuando ya me quedé dormido, van y me mueven para ver si estoy bien. Entonces, están ahí cuando no los necesito, y cuando los necesito no están ahí. Entonces yo aprendo que ese objeto de amor es pues, variable, no es alguien de confianza, ¿sí? De esa interacción. Mientras que si yo soy un niño que está contento todo el tiempo y la otra persona pues, juega conmigo, cuando estoy contento, cuando lloro, inmediatamente me resuelve el problema y después me deja que ande solo, pues voy y exploro, o sea, desarrollo un apego seguro. Entonces, eso viene de esa interacción. De la misma manera que se da esa interacción, se da la interacción en el momento que vamos creciendo y con estas redes. Entonces, si yo desarrollé un apego inseguro, ansioso, pues entonces voy a estar buscando a gente que constantemente me dé muchos likes, muchos corazoncitos. Mientras que si soy seguro, pues digo, mira, qué interesante, me dio un like, pero pues, quién sabe qué quiera decir. No me podríamos decir que no me clavo en la textura. No me quedo ahí con esa idea de que esa es la persona ideal, la única. Y entonces, una buena manera de ayudarlos es precisamente hablando sobre esos procesos. Hablando de las implicaciones que tiene el clavarse en la textura en una edad muy difícil. Porque aquí los que sean mayores me dirán que estoy de acuerdo y los que sean menores dirán, sí es cierto. Cuando le decimos algo a los más jóvenes, dicen, tú no sabes, ahora es diferente. Y sí es diferente, porque ahora es en las redes. Y nosotros no sabemos mucho sobre las redes. Entonces yo creo que este tipo de información pues, debe de ser mucho más accesible a todas las personas que están interactuando con adolescentes. Claro. Esto es algo que sí se debería de estar platicando en los cursos. Es importante que aprendamos historia y dónde están los lagos en Rusia, pero también ese tipo de información, junto con la educación sexual, también tendría que haber educación para tener relaciones armoniosas. ¿Cuándo? Tengo una colega que da educación sexual y un día su hijita tenía como 4 años y le preguntó, mamá, ¿cómo nacen los niños? Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Entonces sacó todos sus materiales y me empezó a explicar, y me explicó como 1 hora cómo nacían los niños, y al final la niñita dijo, no mamá, así o así. Y entonces hay momentos adecuados para dar cierto tipo de información. ¿Sí? Entonces, una de las problemáticas es que precisamente desde muy pequeños están teniendo acceso a información para la cual no entienden qué es lo que realmente es esta información. Entonces, supervisión, interacción mucho más cercana. Si vamos a comer, vamos a un restaurante, no hay celulares. Se prohíben los celulares. Puede resultar esto como esclavizante y negativo, pero sí hay que tener cierto nivel de censura e interacción constante para que puedan realmente desarrollar las competencias necesarias para poder llegar a esa información de una manera más constructiva. Y bueno, antes lo tradicional, ¿no? Era lo presencial, ¿no? Sentirse y demás. Y bueno, ahora las ciencias duras y las humanidades tienen también, ahora, hace rato lo comentabas, ¿no? Pues una tarea importante por todo este nuevo acontecer, ¿no? De cómo relacionarnos. Y en ese sentido, ¿cómo van los estudios, ¿no? Y qué nos falta saber o por dónde estamos explorando estas nuevas tendencias? Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es hacer investigación sobre cómo se dan las relaciones en el grupo sociocultural al que nosotros pertenecemos. Hay algunas teorías universales sobre el comportamiento de las parejas. Y lo que encontramos en México es que a la gente no le importa el contenido, lo que le importa es el estilo. Okay. ¿Cómo dices las cosas? Si yo digo amorcito, vidita, cariñito, agüita, porque el agua es fundamental para la vida, las quesadillas no quedaron muy buenas, está bien, porque es bien amoroso, bien cariñoso. Pero si yo digo una grosería y después digo, pero sí están buenas las quesadillas, no funciona en México, la gente se ofende. ¿Sí? Entonces el estilo de la comunicación es lo que es importante para este grupo cultural. ¿Cómo sabemos eso?
La única manera de saberlo es haciendo investigación. Entonces, en ese sentido, desarrollamos hace algunos años una teoría que se llama la teoría biopsicosociocultural de las relaciones de pareja, que habla de todos esos aspectos muy complejos que determinan el tipo de conducta que se da y la satisfacción que se da en esas relaciones. Bueno, ahora la problemática es que hicimos todo eso presencial. Okay. Ahora necesitamos hacer las mismas investigaciones en redes sociales. Entonces, se está empezando a hacer investigación. Sabemos, por ejemplo, la parte de los celos y de la infidelidad dentro de las redes y cómo esto afecta a las relaciones. Sabemos que las personas que utilizan las redes sociales con mayor frecuencia tienden a estas problemáticas de salud mental, pero es muy incipiente la información. Entonces, lo que se necesita hacer es mucha mayor cantidad de investigación sobre cómo se dan estos procesos, qué implicaciones tiene, en qué casos puede derivar en una relación constructiva y en qué casos puede resultar en una relación que sea más maléfica. Claro. Y en ese sentido, doctor, por ejemplo, varía también la cuestión, o sea, también la cuestión, por ejemplo, de las edades, o sea, cómo en las redes sociales, hablamos hace rato de los jóvenes, pero también ahora cada vez también hay como una tendencia que cada vez gente más adulta también comienza a utilizar las redes sociales para buscar pues una pareja, una nueva pareja, o sea, personas divorciadas y demás. ¿Cómo se da también esa? Bueno, ahí una parte importante es la accesibilidad que tienes a conocer a otras personas y en ese sentido es donde pueden ser útiles las redes. Si eres una persona de un cierto grupo etario en donde pues la gente con la que trabajas, todos están en una relación y tú de repente dejas de tener una relación, ¿dónde encuentras con quién interactuar presencialmente? Entonces, eso te da la posibilidad de ampliar el espectro del número de personas a las que puedes tener acceso. Si fueran estos espacios de real honestidad, pues serían adecuados porque entonces yo podría buscar. Pero, pues, no sé si alguno de ustedes haya intentado utilizar algunos espacios como Tinder o otros, pues, ¿cómo se presentan? ¿Qué información es la que dan? Lo que sucede normalmente, gran porcentaje de los casos, es que la gente va como brincando de relación en relación. Porque conoce a una persona que estaba en este espacio y no es lo que esperaban. Entonces se han buscado otras formas creativas de hacer las cosas. En algunos casos lo que hacen es que tienen salas como esta y tienen sillas alrededor y la gente tiene 5 minutos para interactuar con alguien y después se pasa al siguiente espacio y entonces tienen la oportunidad de presencialmente conocer a muchas personas en estos espacios. Entonces están buscando alternativas para poder crear estos lugares en donde la gente puede encontrar una nueva relación, que son cuestiones diferentes. En términos de, antes la gente no se divorciaba, ahora ya es, en la Ciudad de México en promedio, ahora la gente está divorciando, los jóvenes al año o 2 años. Son como pruebas, una regla diferente, entonces que sea positiva o negativa, simplemente es diferente. Y entonces pues tienes que crear nuevos modelos para poder darle acceso a las personas. Tienes que pensar en la diversidad. Por eso ahora en nuestro modelo nosotros lo que tenemos son persona A y persona B. Y hacemos investigación sobre la persona A y la persona B. Y estas pueden ser personas que tienen una identidad de género diferente, pueden ser personas de diferentes edades. Y pues la idea sería crear una matriz en donde tienes todas las posibilidades de variables y hacer todas las interacciones para ver dónde funciona y qué funciona. Muy bien, pues está muy interesante. Yo sé que aquí en el público que tenemos hoy en día, aquí en la Casa de Cultura, tiene algunas preguntas, así es que pues damos inicio a este espacio, ¿no? Para que le quieran preguntar al doctor Díaz Lobin. Sí, adelante. Yo tengo una teoría de que sí las relaciones amorosas se desarrollan muy diferente. Digamos, si me lo permite, lo voy a tratar de una manera muy simplista, ¿no? Pero entre un sector popular, medio y más favorecido, ¿no? Pero si
embargo, encuentro ciertas similitudes, curiosamente, encuentro más similitudes en los extremos socioeconómicos que con la media. Hay un constructo que desarrolló Díaz Guerrero en los años 50 y 60 que se llama las premisas históricos socioculturales. Y básicamente son las normas y creencias que se transmiten de una generación a otra. Y entonces una de las cosas que encontró Díaz Guerrero, por ejemplo, tiene un libro muy interesante, si ustedes lo quieren checar, se llama Bajo las garras de la cultura, porque la cultura parece ser que mantiene un comportamiento consistente, es que los hijos siempre deben de obedecer a los padres. Y lo que él encontró es, a través de 5 décadas, que más del 80% de estudiantes de secundarias de escuelas laicas están de acuerdo con esa afirmación. Los hijos siempre deben de obedecer a los padres. Una visión conservadora, tradicional. No podríamos meterle en el área progresista. Y entonces, ¿quiénes son los grupos que se apegan más a esas premisas socioculturales? La gente que tiene menor educación, menores ingresos, y la gente que tiene mayores ingresos, que quiere mantener el status quo de las cosas como están. Mientras que los de en medio son los más progresistas, son los que tienden a tener a veces mayor educación, pero no mayor ingreso. Mis estudiantes de doctorado no deben de escuchar esto. Pero bueno, ya lo escucharon, ya lo saben, creo. Pero sí, en ese sentido tendría razón. Entonces, eso a lo que te llevaría es a no solamente hacer investigación con los mexicanos, sino ver mexicanos de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, de diferentes niveles económicos, y además de eso tener una medida de cultura. Y tu medida de cultura podría ser, por ejemplo, las premisas históricas y socioculturales. ¿Qué tan de acuerdo estás con estas afirmaciones tradicionales de cómo deben de ser las relaciones entre hombre y mujer y las relaciones entre los adultos y los niños? Hay dos cuestiones. Una puramente estadística, que se llama la regresión hacia la media. Cuando tú tomas extremos, no se pueden mover más lejos. Se tienen que mover hacia el centro por manera natural. No hay hacia dónde moverse. Entonces, eso puede hacer que las personas en los extremos se muevan hacia el centro, mientras que los que están en medio pueden moverse con mayor posibilidad. Otra cuestión que se puede dar es que en los grupos tradicionales, que podrían ser los extremos, existen límites muy claros. El matrimonio es para toda la vida, en el bien y el mal, la salud y la hasta que la muerte nos separe. Lo haces frente a Dios, su representante y mucha gente que te dio regalos. Y debe de ser para siempre, independientemente de cómo te vaya en el baile. ¿Sí? O sea, ese es el status quo. Entonces, no llegas a un acuerdo, el acuerdo ya está hecho. Mientras que cuando estás en la parte del medio, ¿cuál es el acuerdo? Entonces se tiene que hacer acuerdos que sean explícitos. Vamos a hablar del poliamor. Para hablar del poliamor tienes que tener límites. Porque ahora ya no vas a tener una relación con otra persona, vas a tener una relación con 2 personas, o 3 o 4, los que vayan a estar en la relación. Necesitas acordar cómo va a ser la relación. Y entonces, interesantemente, se vuelven mucho más acartonadas las relaciones, porque necesitas más reglas para poder controlar todas esas nuevas aristas que se están dando dentro de las relaciones, mientras que los otros que están en los extremos, que ya les quedó muy claro que eso es lo que tenían que hacer y no había de otra, lo que une Dios que no lo separe el hombre, entonces ellos no se cuestionan. Y al no cuestionarse, pues no hay movimiento. ¿Sí? No, al contrario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle al doctor Díaz Lobin? ¿Sí? Ahora las relaciones se han vuelto públicas, ¿no? Ya no son una relación privada donde yo. ¿Cómo afecta eso a las parejas? Porque yo le doy un like a alguien que es mi pareja, ¿cómo será que pasa con eso? Ahí es donde estamos encontrando que los celos y la factible infidelidad, porque los celos se dan ante la real o imaginada transgresión de la norma de la exclusividad. Y entonces, ¿cómo sé que ese
like o ese corazoncito es objetivamente alguien que dice, no, pues me pareció maravillosa tu idea o me pareciste maravillosa tú. Y entonces, si hay otras variables que van a interceder, por ejemplo, la seguridad de las personas. Es decir, la gente con un apego seguro, con una autoestima más alta, dicen, bueno, pues está bien porque pues, tú debes de poder hacer tus cosas, yo puedo hacer mis cosas, todo está funcional. Pero si yo soy una persona que llegó ahí insegura, sin mucha capacidad para poder encontrar a otra persona, pues entonces tengo un gran temor de que yo vaya a perder a esta persona. Entonces lo que estamos encontrando es que pues, son fuente muy, es terreno fértil para los celos. Me estás diciendo que los celos van relacionados con la inseguridad de la persona. Una de las variables que está vinculada a los celos es una autoestima más baja, mayor cantidad de inseguridad. Son correlatos de los celos. La gente que es muy segura de sí misma, pues dice, bueno, sí, esta persona encuentra a alguien que es más maravillosa. Si mi pareja me dice, no, pues acabo de conocer a alguien que es más joven, más rico, más atractivo, y me invitó a París a pasar el verano, a tomar vino y a aprender a pintar, y yo le digo, bueno, pues en mi vida lo más importante es que seas feliz. Yo estoy muy seguro. Entonces, si yo estoy seguro totalmente de mi posición, pues yo digo, bueno, pues yo encontraré a otra persona que pueda pues, acompañarme. Y si tú regresas un día de París y no tienes con quién estar, pues podemos volver a platicar. Entonces la seguridad produciría menor cantidad de celos. Pasa en diferentes organismos. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues así como se habló de esta, que hay una facilidad de apego, una responsable, pues tiene que ver con la seguridad, justamente. Esta confusión, ¿no?, en las redes sociales de preferir con ese like, etcétera, y el desarrollo psicológico de una facilidad de idealizar, por ejemplo, a la gente. También por otro extremo existe lo contrario, ¿no? Cierta insensibilidad, cierta incapacidad de sorprenderse y de pues, enamorarse, por ejemplo, de alguien, ¿no? ¿Qué relación tiene con nosotros ustedes Volvemos a esta situación de los extremos, ¿no? Alguien totalmente seguro puede ser sensible o insensible. Una de las problemáticas de las redes es que recibes una gran cantidad de información y entonces eso lo que puede hacer es que te puede normalizar la información, que es una de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, hoy en día con la violencia. Ya vemos violencia todo el tiempo y ya se nos hace pues, como parte de la vida cotidiana. En este caso, a lo mejor ahora vas a necesitar, en vez de 100 likes, 1000 likes para estar contento. Porque eso es lo que necesita tu cerebro para producir dopamina. Necesitas ahora esa cantidad de estímulos para sentirte adecuado. Entonces, de hecho, sabemos que hay en ese sentido diferentes temperamentos. Hay gente que necesita hacer cosas muy peligrosas para sentirse bien. Hay gente que lo que prefiere es la tranquilidad. El estar en las redes puede enseñarte a que lo que necesitas es una mayor cantidad de estímulos para sentirte bien. Entonces, te puede entrenar a ser insensible a la información. ¿Sí? Y entonces ahora a lo mejor no necesitas una pareja en la red. Necesitas 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 15, o 100. ¿Qué posibilidades hay de que puedes ser una persona maravillosa y tener 100 parejas y a todos hacerlos feliz? Pero, ¿qué posibilidades tendrá la gente de realmente tener esa capacidad de hacer feliz a 100 personas? Entonces, lo más probable es que hagas infeliz a 100 personas que le prometiste todas estas cosas con mucha facilidad.
le damos las gracias al doctor Díaz Lavín, ¿no? Por esta charla y por estar en este programa Nuevos Diálogos, que recordemos que lo realizamos una vez por mes, nos reunimos aquí en Casa de Cultura, y recuerden que después también lo subimos al canal de YouTube. Entonces, bueno, pues les agradecemos su asistencia de nuevo al doctor y estén muy al pendientes de nuestra próxima emisión. Hasta el próximo. Muchas gracias.